COVID. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Cuando abrí los ojos ya estuve sentado adentro un patrullero con las manos esposadas junto a dos policías que me llevaban al retén. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Cuando abrí los ojos ya estuve sentado adentro un patrullero con las manos esposadas junto a dos policías que me llevaban al retén. Manotazo de llegadas pa' agarras me decías. En las calles eras calles pero esto es la policía. No sabía qué hacer ni tampoco responder. Paniqueado me sentía, eso tenías que ver. Mi corazón aceleraba, tenía que tener calma para pagar esta cana que me ponen en la cara. Ahora que más toca esperar que me encierren, recibir esa factura que me pusieron ustedes. Realidad de todo esto comenzó cuando llegó a la puerta la requisa. Empezó, me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas adentro. Realidad de todo esto comenzó cuando llegó a la puerta la requisa. Empezó, me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas pa' adentro. Segunda reja que se me abre, miro miradas no tan buenas, la energía pesada que se siente al ingreso de la puerta. Todo se ve, reos antaños con pensamientos psicoseados se te acercan, te estiran la mano, te piden monedas para el cigarro lleno de María o de Blancanieves. Nadie se salva del peaje, todos aquí pagan hasta por alzarle la mirada, qué huevada. El infierno sí que arde, mi cuerpo ardía en llamas, ahí supe entender que la hombría de la calle no te sirve para nada. Allá adentro las cosas son bien distintas, cuatro paredes, un solo encierro que no te deja dormir por el temor de no amanecer vivo. Que huevada, que la hombría de la calle no te sirve, no te sirve para nada. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Cuando abrí los ojos ya estuve sentado adentro un patrullero con las manos esposadas junto a dos policías que me llevaban al retén. Realidad de todo esto comenzó cuando llegó a la puerta la requisa. Empezó, me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas pa' adentro. Este relato es para aquellos privados de libertad que están pagando condena por causas de la vida. No juzguen sin saber la realidad, porque hablar afuera es distinto que vivir encerrado y no tener la familia a su lado. Unos podrán salir, otros luchan día y noche por sobrevivir en las paredes frías llamadas celda. El sufrimiento no es solo para los que están encerrados, sino más sufrimiento es para los que esperan en casa. En estas letras me reflejo porque viví en carne propia, por eso quiero llegar a sus conciencias para que me estudien mi legado. Aquí les dejo un mensaje de Real Fichamba, Tupac MC, Severenese, así fue la cana. Severenese, hip hop del pueblo, artesano, rimas vividas y nada más.